Tema 2.8. El pentecostalismo en México. Ya hemos descrito brevemente el origen del pentecostalismo y su derivación de las iglesias tradicionales. A México, el movimiento llegó por medio de misioneros y colportores, en su mayoría americanos, que habían recibido el bautismo del Espíritu Santo en Azusa, o Topeca principalmente. La presencia de iglesias americanas como la Iglesia de Dios, Asambleas de Dios y Pentecostal Unida, en el inicio del movimiento a partir de 1905, y posteriormente la formación de iglesias nacionales, después de 1922 como ICIP, la Interdenominacional IMEC, MIEPI, Centros de Fe, Casa de Oración, además de las tradicionales ya presentes, causó impacto en la sociedad, iniciando el crecimiento de la iglesia evangélica en el país desde el norte. En las últimas 3 décadas del siglo XX, el crecimiento vino por el sur, por la influencia del protestantismo desde Guatemala, país que ha destacado desde entonces al grado de que algunos le llaman la Israel de América. El primer estado beneficiado por el Evangelio fue Chiapas, y de ahí los demás estados del sureste como Tabasco, Campeche y Yucatán. Las iglesias que más han evangelizado la zona son los presbiterianos en su inicio y más abundantemente los pentecostales hasta la actualidad. De este modo, el Evangelio vino creciendo desde las dos fronteras, norte a sur y del sur al norte. El centro del país, el Bajío, en cambio, se ha dificultado. Es el baluarte del catolicismo, es la cuna de los cristeros. Aunque llegaron protestantes desde la segunda década, es la zona que menos ha crecido. Por ejemplo, la ciudad de León, en el centro exacto del país, ofrecido por los jesuitas a la Virgen de la Luz en 1722, es el que menos evangelio tiene, menos del 2%, contra el sureste, entre el 30 y 40%. Así con todo, el Bajío, zona central de México, aunque menos marcado. Argentina tuvo su avivamiento en los 80s, tras lo cual envió misioneros y evangelistas a varias partes del mundo, incluyendo México. La acusación de que el protestantismo es extranjero, de Estados Unidos, dolarizado, americanizado, no es del todo cierto. La mayor fuerza ha venido del sur, con humildad y sin dólares. Además, es un avivamiento de las iglesias de Cristo en todo el mundo. Ciertamente Estados Unidos ha sido un puente. Han enviado misioneros y ayuda, pero el Evangelio no es de su propiedad ni de su exclusivo interés. El reino de Dios es para toda la humanidad. De hecho, actualmente Estados Unidos, Inglaterra y aún España y toda Europa requieren ayuda espiritual urgente. El cristianismo de Latinoamérica está aportando vitalidad y renovación espiritual a esos países, donde ya el Evangelio está en decadencia, secularizándose cada vez más. Y donde el Islam está haciendo estragos, avanzando al doble de lo que avanza el cristianismo. Tema 2.8. El pentecostalismo y los amigos. Nosotros tenemos posturas como tiene cualquier denominación. Por eso quisiera darles a conocer cuáles son nuestras creencias, cuáles son nuestras posturas. Todas las denominaciones los tienen, nosotros los tenemos también. Y es acerca del tema los amigos y el pentecostalismo. Quisiera ratificar que la Iglesia Amigos a nivel organizacional y a nivel mundial comparte y reconoce el pentecostalismo bíblico, porque no podemos echar a un lado lo que respalda la palabra del Señor tal cual es. Y en el capítulo 2, versículo del 1 al 3, es específica la palabra cuando dice que estaban todos unánimes juntos. Y entonces vino el Espíritu Santo sobre esas personas. Y cuando se derramó el Espíritu Santo, entonces ellos empezaron a hablar en otras lenguas. Pero nosotros en esa parte específica entendemos que otras lenguas son lenguas entendibles, porque la palabra del Señor sigue diciendo que ahí precisamente se encontraban de diferentes lugares. Y yo tengo la palabra del Señor aquí cerca de mí, precisamente para entrar en este contexto en el cual estamos hablando. Y la palabra del Señor es específica cuando dice que cómo les oían hablar ellos en su propio idioma. ¿Y quiénes eran ellos? Partos, medos,
elamitas y los que habitaban la región de Mesopotamia, los de Judea, los de Capadocia, los del Ponto, los de Asia, los de Frigia, los de Panfilia, los de Egipto y los de las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos que estaban ahí, que eran residentes, tantos judíos como prosélitos, cretenses, árabes. Todos ellos les oían hablar en su propio idioma. Por eso nosotros lo que creemos es que fue un milagro, pero realmente un milagro grande, para que la palabra del Señor se propagase. Entonces, en este caso la iglesia, amigos, reconoce esto como un milagro maravilloso que ocurrió en aquel tiempo. Pero la iglesia, amigos, no practica lo que son los ritos de las lenguas, tal como se conoce ahora. Cada iglesia sabe cómo lo descifra, pero reconoce la manifestación de Dios por medio de esta palabra que acabamos de leer. Entonces podríamos decir que la iglesia, amigos, no practica la creencia del pentecostalismo actual. Lo respetamos, realmente le damos el lugar que corresponde a la Biblia, damos libertad al Espíritu. Si hay que dirigir un servicio más tiempo del que fue programado, se da libertad al Espíritu para que el servicio siga y dejamos que sea el Espíritu el que nos dirija. Así que esta es nuestra postura acerca de el pentecostalismo y la iglesia, amigos. Nosotros somos, podríamos decir, más cautos, más recatados, más tranquilos en la adoración. Hay iglesias, amigos, que ya aplauden, pero es difícil encontrar una iglesia, amigos, que danza, una iglesia, amigos, que tiene personas danzando enfrente de la iglesia, una iglesia, amigos, que brinca o grita o oran en conjunto todos. No, nuestras oraciones son dirigidas, una persona dirige y los demás escuchan, o simplemente estamos en silencio escuchando qué es lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos a cada uno como personas. En la iglesia, amigos, hay un grupo también que se llama los silentes. Ellos no tienen quien dirija, quien predica, simplemente lo que el Espíritu les diga que hagan. Se paran, oran, leen la palabra y hablan y se vuelven a sentar. Y si ya no hay quien hable ese día, poco a poco la gente se va yendo, como poco a poco llegó la gente a reunirse también. Así que, a diferencia del pentecostalismo, la iglesia, amigos, la podemos definir como una iglesia tradicional, pero una iglesia respetuosa del Espíritu Santo de Dios y su dirección. Dios les bendiga. Capítulo 3. El ecumenismo y la iglesia. Las asociaciones eclesiásticas. Ecumenismo, tendencia o movimiento que intenta la restauración de la unidad entre todas las iglesias cristianas. No. Tema 3.1. La Iglesia Católica. A lo largo de su historia, la Iglesia Católica siempre aplicó estrategias extremas para su crecimiento y tener un control absoluto del cristianismo bajo el papado. En el siglo XX, la civilización y el humanismo han hecho cambiar las estrategias, ahora más pacíficas. La lucha es en la política, en la cultura, en las esferas de poder, en las comunicaciones, en la intelectualidad. De 1517 hasta 1900, aunque perdió gran parte de su feligresía por las iglesias separatistas, reformadas o protestantes, es a partir de 1901 en que la salida de católicos hacia las sectas protestantes se ha venido multiplicando año tras año a un nivel verdaderamente alarmante para la curia católica. De las iglesias evangélicas, es el pentecostalismo el que más fieles atrae. En las iglesias evangélicas, la gente es atraída no solo por la modernidad, sino por la respuesta que encuentra. Mucho más enseñanza bíblica, familias restituidas, una atención mayor no solo para la salvación de su alma, sino para una mejor vida espiritual y práctica en la tierra, producto del evangelismo social, que además de enseñar el evangelio, enseñan y ayudan a vivir mejor. Ministerios que llevan pan, medicinas y consuelo, ministran a su alma, se interesan realmente por ellos. En realidad, la Iglesia Católica, a pesar de sus buenas obras, es víctima de su propia desatención por el evangelio puro,
la insensibilidad ante las necesidades básicas de la gente, su autoritarismo y su baja espiritualidad. Muchísima gente sale sola, no hay que ir a sacarla. Y si a esto se suma la labor evangelística del pueblo protestante, pues sí, el catolicismo seguirá reduciéndose drásticamente. El teólogo Hans Kung, en su último libro, la declara en enfermedad terminal. Ya hoy existen ciudades con más del 50% de evangélicos, excepcionalmente hasta 95%, aunque las hay con menos del 1%. La media total en América Latina es un 13%, aproximado. Pero a principios del siglo era menor al 1% en el total del continente. Tema 3.2. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. A través del Concilio Vaticano II se dio más impulso al ecumenismo. Fue un concilio convocado por el Papa Juan XXIII y terminado por el Papa Pablo VI entre 1962 y 1965. Se trataron diversos asuntos, pero el más urgente era qué respuesta habría de darse al avance de los herejes, como eran tratados hasta entonces los disidentes. Al reconocer y aceptar los hechos, se optó por reconocerles derecho de existencia. Para ello ya no podrían ser tratados como herejes. El hereje y la herejía deberían ser exterminados, ni protestantes, así que se les dio el estatus de hermanos separados. Los cardenales y obispos se dieron a la tarea de buscar fórmulas para contrarrestar el avance del protestantismo por otros medios. Ya no eran tiempos de persecución y exterminio, aunque aisladamente, en algunas partes, se seguían dando por iniciativas individuales. Así como en el Concilio de Trento, tras la Reforma, se hicieron algunos cambios que obviamente no fueron radicales ni suficientes. Se empezó a enseñar la Biblia en cursillos. La lengua del culto dejó de ser el latín que nadie entendía, ordenándose el uso del idioma local, entre otras. Más adelante vendría algo que aminoró la fuga de jóvenes, principalmente el movimiento carismático. Tema 3.3. El movimiento católico carismático. El movimiento católico carismático nació en un retiro de oración celebrado el 17 al 19 de febrero de 1967, entre estudiantes de la Universidad de Duquesne, Pittsburgh, Estados Unidos. No es un movimiento separado de la Iglesia Católica, es una corriente dentro de ella, aunque muchos obispos no lo aceptaron y expulsaron o movieron a sus sacerdotes. El movimiento ya ha sido aceptado oficialmente por la alta jerarquía católica, a veces apoyado, a veces no. Las iglesias evangélicas, sin pensarlo, no le dan lugar entre el movimiento pentecostés, pues la mayoría duda de la autenticidad del derramamiento del Espíritu en personas que siguen en la idolatría de imágenes, lo cual es prohibido por Dios, considerándolo solo como una estrategia más. Sin embargo, el pentecostalismo católico, llamado Renovación Carismática, ha logrado atraer a millares de personas, teniendo gran impacto en toda América, frenando un poco el éxodo católico. Tema 3.4. El Consejo Mundial de Iglesias, CMI. En 1910, en pleno auge pentecostés, hubo una reunión de ministros representativos de las iglesias tradicionales de origen europeo. Fue la Conferencia Misionera Mundial de 1910, celebrada en Edimburgo. Marcó el principio del ecumenismo moderno, siendo un antecedente del CMI. El siguiente paso fue el buscar la manera de agruparse en una sola organización que les representara y ejecutara acciones en común. Para ello se reúnen varias iglesias en Ámsterdam, Holanda, el 22 de agosto de 1948. El Consejo Mundial de Iglesias, CMI, es el mayor movimiento ecuménico cuyo objetivo es la unidad de los cristianos. El CMI agrupa a 349 iglesias, denominaciones y comunidades de iglesias en más de 110 países y territorios de todo el mundo, que representan más de 560 millones de cristianos, incluidas la mayoría de las iglesias ortodoxas, gran cantidad de iglesias anglicanas, algunas bautistas, luteranas, metodistas y reformadas, así como muchas iglesias unidas e independientes. Tema 3.5. Ecuménicos y no ecuménicos. Ni la Iglesia Ortodoxa griega, ni la Iglesia Católica Romana forman parte del Consejo Mundial de Iglesias,
Pero el Vaticano tiene relaciones cordiales con la directiva CMI, lo que ha causado la desconfianza entre las iglesias evangélicas independientes modernas. Por este motivo existe otra división entre las iglesias cristianas no católicas en dos grandes grupos: las iglesias ecuménicas y las iglesias no ecuménicas. Las ecuménicas son las que están unidas en este y otros organismos similares, en armonía con el catolicismo, o al menos eso piensan los no ecuménicos. La gran mayoría, sobre todo los grandes movimientos pentecostales como Asambleas de Dios, parte de los bautistas y otras iglesias evangélicas, no están aquí representadas, no quieren estarlo, no desean ser consideradas ecuménicas. Lamentablemente, esto ha causado el rechazo a la unidad entre iglesias, aún en un sentido más bíblico, pues ya el ecumenismo ha sembrado la desconfianza a tales uniones. Los amigos y el ecumenismo. Los amigos y el ecumenismo, como lo conocemos en la actualidad, la Iglesia Evangélica Amigos a nivel organizacional y mundial no acepta el ecumenismo religioso del siglo XX y del siglo XXI. Nos referimos a la Iglesia Evangélica Amigos, o sea, la Iglesia Evangélica Amigos, porque entre los amigos ya hay algunas ramas que sí aceptan el ecumenismo, pero en la división nosotros les llamamos amigos no evangélicos. ¿Por qué? Porque ellos están ahora más que todo en el área social, en el área de ayuda, pero no tienen iglesias, no tienen pastores, no tienen líderes, no tienen ministros, y ellos hacen mucho el trabajo social, están en manifestaciones cuando pues creen que es importante manifestar, etcétera. Por eso hago esta relación y hago esta división, que la Iglesia Evangélica Amigos no comparte el ecumenismo del siglo XX y XXI, que ha tomado mucho más fuerza en este tiempo. La única razón por la que no se comparte este pensamiento es que la palabra dice que cuando todos digan paz y seguridad, y que se está poniendo de acuerdo la gente en relación de unidad, perdón, convivencia, aceptación, entendimiento, ecuanimidad y comprensión, pero se deja por un lado la palabra, nosotros no estamos de acuerdo.